En la década de 1920 los paleontólogos que trabajaban realizando excavaciones en las remotas tierras baldías del centro de Norteamérica, especialmente en Nebraska y Wyoming, encontraron una gran cantidad de fósiles muy interesantes, y entre ellos en unas rocas pertenecientes al período Mioceno. Hace unos 15 millones de años los paleontólogos encontraron esto. Restos del esqueleto de un enorme mamífero carnívoro, y de entre estos restos tal vez el que más llama la atención es el cráneo, pues se trata de un cráneo verdaderamente enorme, provisto de unos dientes muy afilados y cubierto por unas marcas, las cuales se tratan de las cavidades a las que iban adheridas enormes músculos y tendones. Todo esto indica que se trataba de un animal con una mordida muy poderosa. El dueño de este esqueleto es uno de los mamíferos carnívoros terrestres más grandes que han existido. El anfiquión ingens, el miembro más grande de la familia de los osos perro. Como acabo de decir, el anfiquión pertenece a una familia extinta de mamíferos llamados anficiónidos, los cuales estaban lejanamente emparentados tanto con los perros como con los osos. Ahora bien, cuando estaba vivo anfiquión ingens, básicamente nos hubiera parecido una quimera con una mezcla de las características de varios animales actuales, teniendo la cabeza de un gran cánido, el cuerpo y las poderosas patas de un oso, y la larga cola y la agilidad de un gran felino. Actualmente se piensa que el oso perro fue uno de los mamíferos carnívoros terrestres más grandes que hayan existido, estimándosele un peso de entre 600 y hasta 750 kilos. Si tomamos en cuenta este peso, y que al ser un mamífero y por ende tener un metabolismo muy activo, probablemente anfiquión ingens tenía un voraz apetito, necesitando consumir varias decenas de kilos de carne al día para sobrevivir, por lo que probablemente sería casi igual de bueno cazando activamente como también carroñando los cadáveres de mamíferos gigantes, lo cual para esta bestia no era ningún problema, pues sus poderosas mandíbulas eran capaces de romper huesos hasta llegar al tuétano. Sin embargo, posiblemente fue este mismo metabolismo voraz el que también ayudó a llevarlo a la extinción, pues durante el Mioceno tardío un abrupto y drástico cambio climático provocó un fallo en la cadena alimenticia, lo que terminó eliminando a muchos grandes herbívoros, y con ellos al oso perro. Además, otra posible causa importante pudo haber sido la competencia con los osos y los perros verdaderos que evolucionaron a su lado. El océano es el hogar de algunas de las criaturas más increíbles y a su vez de las más terroríficas de nuestro planeta, y entre ellas hay un animal que solo su silueta es capaz de ponernos los pelos de punta. Actualmente los tiburones cuentan con una mala fama muy exagerada, principalmente por culpa de la famosa cinta de Steven Spielberg, Tiburón. Sin embargo, esto no quiere decir que sean inofensivos, pues como los grandes depredadores que son, siempre hay que demostrarles respeto, y si bien la mayoría de ataques a humanos son por culpa de una confusión por parte del animal, estos suelen provocar terribles heridas que a veces incluso llegan a ser mortales, y es que solo imaginar que estás en el mar con el agua llegándote hasta el cuello mientras que a tu alrededor nada un superdepredador de varios metros, y una mordida terriblemente poderosa es suficiente como para helarle la sangre a cualquiera. Ahora bien, sin duda la especie de tiburón actual más famosa y temida es el gran blanco, principalmente debido a la película de Spielberg, pero sin duda también a su inmenso poder. Sin embargo, fue otra especie de tiburón la que dominó los antiguos mares del Cenozoico, y también es el monstruo al que pertenece esta mandíbula. Sin duda el rey de los mares templados del Cenozoico fue el megalodón, el tiburón gigante de 15 metros de largo y con unos enormes dientes del tamaño de una mano humana. El megalodón vivió en los mares templados y tropicales del planeta durante el Mioceno y el Plioceno, hace entre 23 y 3 millones de años atrás. Se sabe que este monstruo era un cazador especializado en ballenas, pues para empezar, un drástico aumento en la diversidad de cetáceos coincide con el surgimiento de este tiburón gigante según el registro fósil. Además, se han encontrado profundas marcas hechas por los dientes del megalodón en los huesos de algunas ballenas primitivas. Durante mucho tiempo, se pensó que el megalodón se veía como un gran tiburón blanco sobrealimentado. Sin embargo, actualmente los paleontólogos piensan que en vida el megalodón se habría parecido más a un tiburón toro o a un tiburón peregrino, o al menos eso se piensa, ya que al tener un esqueleto cartilaginoso, las únicas partes del megalodón que han llegado hasta hoy son sus enormes dientes, fragmentos de su mandíbula y algunas vértebras.
Actualmente los paleontólogos aún siguen debatiendo de cómo pudo extinguirse este ser que a simple vista parecía casi invencible, pues bien actualmente se piensa que un factor importante para su extinción fue el hecho de que el megalodón era de sangre caliente al igual que algunos tiburones actuales como el gran tiburón blanco o el tiburón mako, y es que al ser de sangre caliente el megalodón se habría vuelto incapaz de mantener su temperatura corporal debido a la falta de alimento por culpa del enfriamiento de los océanos hace 3 millones de años, lo cual redujo drásticamente la población de ballenas de tamaño mediano, su principal alimento. Después de todo, los grandes superdepredadores tan grandes y especializados como el megalodón son muy vulnerables a los cambios medioambientales. Para este punto de la lista ya hemos visto a peces mamíferos, e incluso aves engendrar monstruos. Sin embargo, al igual que en el Mesozoico, fueron nuevamente los reptiles los que engendraron a algunos de los mayores carnívoros terrestres durante el Cenozoico. Ahora bien, los cocodrilos y su linaje son uno de los grupos de vertebrados más exitosos de la historia. Prueba de esto es que fueron unos de los pocos animales de gran tamaño que sobrevivieron a la extinción KPG. Ahora bien, cuando pensamos en cocodrilos, lo primero que se nos viene a la mente son grandes reptiles depredadores semiacuáticos, unos depredadores de emboscada que atrapan a los animales que se acercan al agua a beber, y aunque actualmente todavía existen cocodrilos que son verdaderos gigantes aterradores, como por ejemplo el cocodrilo marino, si no te acercas a un cuerpo de agua, deberías estar a salvo. Sin embargo, en el pasado, existió un linaje extinto de cocodrilos, que decidieron abandonar el agua para perseguir a sus presas activamente por la tierra. Así es como lo oyes, hablo de cocodrilos terrestres, y entre ellos destaca un gran y temible depredador de las antiguas selvas y sabanas de Australia: el quincana. Quincana es un género extinto de cocodrilo terrestre que vivió en Australia desde el Oligoceno hasta el Pleistoceno, desde hace 28 millones hasta hace unos 30.000 años. Se estima que las especies más grandes de quincana pudieron llegar a medir entre 6 y 9 metros de largo y pesar más de 200 kilos. Además, a diferencia de los cocodrilos actuales, las extremidades de quincana no estaban a los lados del cuerpo. En su lugar, las piernas de quincana estaban completamente rectas bajo su cuerpo, dándole un aspecto casi mamífero. Debido a su gran tamaño y peso, se piensa que quincana no perseguía a sus presas por largas distancias, sino que más bien era un depredador de emboscada que dependía de breves ráfagas de velocidad para atrapar a sus presas, ya que su estructura esquelética y muscular le permitía galopar como un caballo. Así que imagínate que estás en la Australia prehistórica cuando de repente oyes a un animal galopar detrás de ti, y cuando te volteas ves a esta bestia con escamas y enormes mandíbulas corriendo hacia ti. Además, cabe destacar que a diferencia de los dientes cónicos de los cocodrilos actuales, que están diseñados para sujetar y arrastrar presas bajo el agua, los dientes de quincana eran aplanados y en forma de hoja, más parecidos a los dientes de los dinosaurios terópodos, estando especialmente diseñados para cortar y desgarrar la carne. Quincana logró sobrevivir hasta el Pleistoceno tardío, hace unos 30.000 años. La causa de su extinción probablemente fue la pérdida de grandes presas, debido a la extinción de casi toda la megafauna australiana, por lo que esta gran bestia de sangre fría no pudo adaptarse a la falta de alimento y se extinguió. Muy bien, después de todo lo que hemos visto en esta lista, seguramente se están preguntando qué puede haber en el primer puesto. Pues bien, antes dije que el megalodón era el rey de los mares del Cenozoico. Sin embargo, puede que me haya precipitado un poco, pues los cetáceos son animales increíbles y con unos orígenes verdaderamente interesantes, evolutivamente hablando. Para empezar, los cetáceos descienden de un antiguo grupo de ungulados que se fueron adaptando a la vida acuática con el paso del tiempo. Los primeros animales que ya podríamos reconocer como ballenas aparecieron hace 40 millones de años. Sin embargo, estos cetáceos más bien se parecían a los reptiles marinos del Mesozoico, como por ejemplo el Basilosaurus, una antigua ballena gigante que vivía en aguas costeras. Pero fue durante el Oligoceno que ocurrió una verdaderamente gran diversificación de los cetáceos, la cual dio lugar a todos los grupos de cetáceos vivos y algunos grupos de cetáceos ya extintos, y entre ellos estaba un monstruo que posiblemente fue una pesadilla incluso para el megalodón, ya que en la famosa formación Pisco en Perú se encontró esto. Un cráneo relativamente completo de más de 3 metros de largo y armado con los dientes funcionales más grandes de cualquier animal conocido. Así es, la medalla de oro de este top se la lleva el gran cachalote asesino, el Leviatán Melvillei. El nombre de esta temible ballena hace referencia tanto al monstruo marino bíblico Leviatán como a Herman Melville, el autor de la famosa novela Moby Dick, y al igual que aquella famosa ballena blanca, el Leviatán Melville era miembro de la superfamilia de los cachalotes. Sin embargo, a diferencia de los cachalotes actuales, que son gigantes nobles ya que se alimentan principalmente de calamares,
Leviatán Melvillei era una ballena que comía otras ballenas, y por ende a diferencia de los cachalotes actuales, que solo tienen dientes en la mandíbula inferior, y esto únicamente en el caso de los machos, Leviatán Melvillei contaba con unos enormes y aterradores dientes de 30 centímetros en ambas mandíbulas. En cuanto a su tamaño, a Leviatán Melvillei se le ha estimado un tamaño máximo de hasta 16 metros de largo, teniendo un tamaño mayor al de muchas de las ballenas actuales. De hecho, dentro de los odontocetos, únicamente es superado en tamaño por el actual cachalote, por lo que sin duda Leviatán era el mayor superdepredador del océano Pacífico durante el Mioceno. Y es que si bien los grandes depredadores suelen evitarse entre sí, todavía cabe la posibilidad de que al menos de vez en cuando el megalodón y el Leviatán se hayan depredado unos a otros, y al menos en mi humilde opinión yo creo que el Leviatán tenía una ventaja muy importante, me refiero a su inteligencia, pues los cetáceos se encuentran entre los animales más inteligentes del planeta, siendo posible que el Leviatán tuviera una inteligencia similar a la del cachalote. De hecho, aún en la actualidad, cuando un gran cetáceo cazador como una orca se enfrenta a un tiburón, pues las cosas no suelen acabar muy bien para el escualo, por lo que el simple hecho de pensar que Leviatán Melvillei pudo haber tenido una inteligencia muy similar a la de un cachalote o a la de una orca es cuanto menos increíble a la par que aterrador, ya que si esta ballena hubiera sobrevivido hasta nuestros días, posiblemente nuestros océanos serían un lugar muy diferente. Aún así, el Leviatán se extinguió por las mismas razones que el megalodón, la desaparición de sus presas a causa del cambio climático y el consiguiente enfriamiento de los océanos.